Las causas inmediatas al movimiento de 2 de octubre de 1968 fueron resultado de los acontecimientos suscitados el mes de julio de 1968, cuando un grupo de estudiantes pertenecientes a los vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional se enfrentaron contra estudiantes de la preparatoria particular Isaac Ochoa. Las vocacionales citadas fueron ocupadas por los granaderos el 24 de julio de 1968. Es entonces que la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, FENET, convoca una manifestación para el día 26 con el fin de protestar contra la represión de que fueron víctimas los estudiantes de las vocacionales y contra la ocupación de estas escuelas por los granaderos. Al día siguiente, el 27 de julio, los estudiantes tomaron las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM como una manifestación de protesta ante los acontecimientos ocurridos. A su vez, el gobierno solicitó la presencia del ejército y la madrugada del 30 de julio, los militares destruyeron con una bazuca las puertas de la preparatoria 1 y ocupan las preparatorias 2, 3 y 5 de la UNAM, así como la vocacional 5 del Politécnico. El movimiento estudiantil iba creciendo, declarándose en huelga las escuelas del IPN, de la UNAM, de Chapingo y varias universidades de la República. Ante la magnitud del conflicto, el gobierno trató de dialogar con los representantes estudiantiles, solo que lo hizo con la FENET, que a su vez eran controlados por el gobierno. Con este acto el gobierno perseguía un doble objetivo. Por un lado, tratar de detener a toda costa un conflicto que estaba resultando de una magnitud inesperada, y por otra parte fortalecer y legitimar ante la base estudiantil a la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, organismo tradicional controlado por el gobierno. Esto provocó que para el 9 de agosto se formara el Consejo Nacional de Huelga, en una asamblea estudiantil donde participan 38 comités de lucha. La represión se agudiza a partir del 18 de septiembre y aunque el SNH, Consejo Nacional de Huelga, insiste en el diálogo, quizás con la intención de disminuir o terminar con la ola represiva, pero el grueso estudiantil determina acciones más directas y se enfrentan a las fuerzas del gobierno en el casco de Santo Tomás el 23 de septiembre. El 27 de septiembre se realiza un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, contigua a la unidad habitacional Tlatelolco, en donde el movimiento estudiantil cuenta con simpatizantes. Ahí se invita a otro mitin que se llevará a efecto el 2 de octubre de 1968, en este mismo lugar a las 5 de la tarde. El 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas Tlatelolco culminó con el hecho de sangre del movimiento estudiantil iniciado en julio del mismo año, en la Ciudad de México. Consecuencias del movimiento del 2 de octubre de 1968. Según cifras oficiales, se registraron 1.043 detenidos, distribuidos de la siguiente manera: 363 en el campo militar número 1, 83 en la jefatura de la policía y 597 en la cárcel preventiva de la Ciudad de México. Hubo 26 muertos, entre ellos 4 mujeres y un soldado. Hubo 100 heridos, 73 hombres y 27 mujeres, entre ellos el general José Hernández Toledo, también 12 soldados y 7 elementos de diferentes policías. Después del movimiento, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional mantuvieron la huelga en el intento de fortalecer los comités de la lucha. Sin embargo, el Consejo Nacional de Huelga fue disuelto. Las escuelas regresaron a clases en un clima de aparente normalidad. El movimiento estudiantil también tuvo repercusiones en el extranjero. Por ejemplo, en París, la policía deshizo una manifestación que pretendían los estudiantes franceses hacer en la Embajada de México. En Bruselas, el movimiento de estudiantes de escuelas profesionales demandó que los atletas que representarían a Bélgica no se presentaran en los 19 Juegos Olímpicos. En Caracas, Venezuela, agrupaciones estudiantiles pidieron igualmente que su país no participara en los Juegos Olímpicos como demostración de solidaridad con el pueblo mexicano. En Guayaquil, Ecuador, el edificio del consulado mexicano fue tomado por un grupo de estudiantes. Varios jóvenes fueron detenidos.